Boas tardes, benvidos a esta clausura do cuarto, non? Sexto curso. Sexto, carai, como pasa o tempo. Do sexto curso de especialización en responsabilidade e innovación social, organizado pola Cátedra Inditex UDC de Responsabilidade Social. E damos en primeiro lugar a palabra a dona Marta Rey García, directora da Cátedra Inditex UDC de Responsabilidade Social. Moitas grazas, reitor, presidente do Consello Social, vicerreitora, alumnos do CERIS, que hoxe egresades antigos alumnos da Cátedra Inditex UDC de Responsabilidade Social, colaboradores e amigos. Hoxe celebramos o esforzo deste emprendemento colectivo que é a Cátedra e tamén os froitos que estamos a colleitar. Celebramos, en primeiro lugar, o bo traballo realizado polos 28 alumnos do curso en especialización na responsabilidade e innovación social. Penso que todas as promocións do CERIS son especiais para o equipo da Cátedra. Esta non é unha excepción. A vosa ten sido a edición con máis solicitudes de preinscripción neste programa, un total de 143. Penso que a responsabilidade que tedes todos vos de aproveitar a oportunidade que supón participar, que supuxo participar neste programa formativo en beneficio non só de vos mesmos, senón tamén da comunidade e, polo tanto, aínda máis grande. Teño a obriga moral de marcar unha diferencia positiva no voso entorno. Festexamos hoxe tamén o traballo dos 35 profesores invitados a esta edición e agradecemos os tres conferenciantes deste ano e moi en particular a Isidor Bosch a súa participación. Quero salientar e agradecer o traballo impecable e incansable de Vanessa Mato na Secretaría Técnica, tamén a Ana Felgueiras e a Noelia Salido a súa valiosa colaboración. E ter un agradecemento especial para os 6 alumni que mentorizaron os proxectos prácticos desta edición e tamén para as entidades colaboradoras, a Banca, Fresco e del Mar Galega de Economía Social, IKEA e, por suposto, a propia Universidade da Coruña. Creo que é moi significativo dos froitos que este emprendemento colectivo está a colleitar, que a día de hoxe teñamos xa expresións de interese de institucións e empresas que solicitan colaborar para a 7ª edición, entre elas Hospitales Quirón, Down Coruña ou Casa Grande de Xanceda. O meu agradecemento ao equipo reitoral, reitor, vicerreitora, é tan obrigado como franco polo seu compromiso institucional e personal coa actividade da Cátedra. Agradecemento que fago extensivo decano da facultade que nos acolle todos os anos con agarimo Anxo Calvo. Que decir de Inditex, a quen hai que agradecer a súa xenerosidade ao facer posible unha iniciativa comunitaria punteira en Galicia de xeito sostido e non só financiando, senón tamén participando no programa académico e colaborando coas actividades complementarias coa mellor das disponibilidades. Agradecemento, por último, e non menos importante, ao presidente do Consello Social e ao seu equipo. O pulo de Antonio Abril ten sido motor detrás do lanzamento deste emprendemento colectivo. Sen o seu profundo humanismo e espírito universitario, sumados á convicción de que non só o futuro, senón tamén o presente da universidade dependen da súa capacidade para colaborar coas empresas e comprometerse co tecido social, este proxecto simplemente non existiría. Miro atrás e teño que recoñecer que a misión da Cátedra de promover transformacións tan profundas como a que requiren a responsabilidade social das organizacións, a innovación social ou o desenvolvemento sustentable é verdadeiramente ambiciosa. Se parece moito ao orballo, e aquí teño que traducir para Isidor Bosch. Isidor, o orballo é la lluvia fina como llueve en Galicia. Se parece moito ao orballo. Necesita de tempo, de humildade e de perseverancia para permear as persoas e os territorios. E sempre pode chover máis e mellor. Isto nos fai ser humildes, pero miro adiante e vexo que sumamos xa 190 alumni que están a promover impactos positivos ao seu arredor. Eles nos motivan a seguir co convencemento de que ten todo o sentido formar cidadás, traballadores, empresarios, mulleres e homes comprometidos coa responsabilidade social. Aos que hoxe egresades e cos meus parabéns,
Anímovos a seguir vencellados a nosa rede para facer realidade a misión de transformación social desta cátedra Universidade Empresa que leva o nome de Inditex e a Universidade da Coruña. Moitas grazas. Moitas grazas, señora directora. Damos agora a palabra a Araceli Torres Miño, vicerreitora de Campus de Ferrol e Responsabilidade Social da Universidade da Coruña. Moitas gracias, rector. Boa tarde, buenas tardes. Por mi parte, solo una breve intervención para saludar a los asistentes y en especial al conferenciante don Isidor Boxjuk. E, como non, para felicitar a todas e a todos os que participastes nesta sexta convocatoria do curso de posgrao da Cátedra Inditex UDC. E hoxe recibides o diploma que vos acredita como expertos en responsabilidade e innovación social. Comprenderán que como titular da Vicerreitoría de Responsabilidade Social da Universidade da Coruña me resulte particularmente grato asistir a este acto e comprobar un curso máis o éxito deste posgrao promovido polo noso Consello Social e a empresa Inditex. Parabéns, por tanto, a súa directora, profesora Marta Rey, e ao seu equipo de colaboradores. Penso que no noso campus se está a realizar un importantísimo labor formativo, porque é preciso que tanto as empresas como as administracións públicas introduzan na súa xestión unha sincera cultura de responsabilidade social. E para iso compre que empresarios, directivos e responsables das institucións incorporen esa perspectiva no seu que facer diario. Necesitamos aproveitar a saída da crise para relanzar a responsabilidade social. De feito, o propio ser da crise demostrou ata que punto precisamos que os valores de responsabilidade social impregnen as actuacións dos axentes sociais. Posiblemente estaríamos noutro escenario se non vísemos esquecidos eses valores con excesiva frecuencia. Lembremos que xa nas dúas primeiras liñas da Estrategia Española de Responsabilidade Social das Empresas se proclama que a responsabilidade social pode servir como ferramenta para contribuir á mellora da capacidade de recuperación de nosa economía, duramente castigada en número e calidade dos empregos. O novo ciclo económico debería enfocarse como unha gran oportunidade para que a cultura da responsabilidade social dea un paso adiante cara ao desenvolvemento sustentable que a sociedade está demandando. Tampouco debemos esquecer que a Unión Europea xa definiu unha axenda ampla sobre a responsabilidade social empresarial. Nesa axenda entran os dereitos humanos, as cuestións medioambientais, a igualdade de xénero, a loita contra a fraude e a corrupción, a integración de persoas con discapacidade e o dereito á intimidade e á defensa dos consumidores. Un marco expandido de cuestións que revela a natureza pluridimensional da responsabilidade social empresarial. Un marco, en fin, de enorme trascendencia pública en que as cousas se farán mellor ou peor en función de como se comporten as empresas e as administracións. E para ir na dirección axeitada fan falta especialistas, facedes falta vos. Mais nada pola miña parte, reitérolles os meus parabéns e gozade desta xornada. Moitas grazas. Moitas gracias, señora vicerrectora. Damos agora a palabra a don Antonio Abril Amadín, presidente do Consello Social da Universidade da Coruña. Moitas grazas. Boas tardes, reitor. Para nós, para todos os que facemos a Cátedra Inditex UDC de Responsabilidade Social para o Consello Social, un gran motivo de honra que ti aceptes presidir un acto como este. Moitísimas grazas. Grazas tamén a Marta, ao seu equipo, aos alumnos da cátedra, porque co voso día a día, co ese orballo ao que se refería a Marta, pois facedes posible este milagre, esta fantástica realidade que é a Cátedra Inditex UDC de Responsabilidade Social e o CERIS, o curso de especialización en Responsabilidade e Innovación Social. Todas as cousas, as meirandes, grandes que existen na vida, sempre teñen detrás un esforzo pequeno, diario, constante. Esa é a esencia das grandes cousas que hai na vida, polo tanto, pois moitísimas grazas por ese esforzo. Moitas grazas tamén a Araceli Torres, a vicerreitora de Responsabilidade Social, porque sabemos que unha persoa apaisoada, entregada ás actividades da Cátedra Inditex UDC, a calquera cousa que signifique responsabilidade social e, por tanto, pois moi querida por nós, por todos os que facemos a Cátedra.
unha agrimoso lembranza neste momento a Anxo Calvo, que non pode estar hoxe con nós por razóns de traballo e compromisos previamente adquiridos, pero que sabemos que sempre o temos aquí. Moitísimas grazas pola súa xenerosa aportación dende a súa posición de decano da Facultade de Economía e de Empresa. Isidor Boix, responsable de Responsabilidad Social Corporativa en la Secretaría Internacional de Comisiones Obreras en el área de industria. Isidor es hijo de maestros de escuela, lo cual ya no es poco. Es premio extraordinario de bachillerato en el Liceo Francés de Barcelona, ingeniero industrial y licenciado en Derecho. Hoy todos sabemos que tendemos hacia las dobles titulaciones. Nos encantan, no sé si se puede decir así, pero bueno, los maridajes entre áreas de conocimiento lo piden las empresas. Estas uniones, esta unión de especializaciones en áreas de conocimiento aparentemente tan lejanas como puede ser una ingeniería industrial y el derecho. Hoy, pero hace 50 años, no tanto. Por lo tanto, yo creo que en este sentido Isidor ha sido una persona pionera e innovadora en el tema de su propia formación profesional. Si nos dedicáramos con un poco de intensidad al estudio de las actividades que ha realizado Isidor a lo largo de su dilatada vida profesional, nos pasaríamos aquí el fin de semana. Desde profesor de matemáticas, de geometría descriptiva, de cálculo, de investigación operativa en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, a ingeniero en diversas fábricas y empresas, pasando por asesor jurídico o traductor de obras técnicas del alemán al castellano, por citar solo algunas. Pero lo que realmente peculiariza a Isidor es su intensa militancia sindical, hasta el punto de que hoy en día, y jubilado ya desde hace 7 años, aunque no lo parezca, sigue trabajando como voluntario para el sindicato Comisiones Obreras, donde empezó en el año 1982. Y siguiendo con eso del orballo, pues xa choveu, desde el año 1982. Esa militancia sindical le valió una sistemática persecución y represión del franquismo. Tuvo que exiliarse en Francia, en la República Democrática Alemana, fue expulsado de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, fue despedido de su trabajo de ingeniero en empresas como Philips y Siemens, y hasta, a mí esto me ha llamado mucho la atención, hasta fue expulsado del grado de alférez de la milicia universitaria por un consejo de guerra en 1968 acusado de actividades comunistas. Un mérito universitario realmente peculiar. Isidor es un enamorado, un apasionado y un fervoroso creyente en la responsabilidad social corporativa, y por tanto nos sentimos muy cómodos con él hoy aquí, porque yo creo que muchos, casi todos los que estamos aquí, compartimos esa condición. Hasta diciembre de del año 2016 fue coordinador en la Federación Sindical Internacional Industrial Global Union para la aplicación del Acuerdo Marco Global con Inditex. Hemos tenido en esta cátedra a Industry All Global Union, la Federación Sindical Internacional. Hemos tenido a otros representantes del mundo sindical. Evidentemente los seguiremos teniendo. Para los que no estéis muy familiarizados, los alumnos lo estáis, lo sé, con Industry All Global Union, es una federación sindical internacional que hoy representa a más de 50 millones de trabajadores en todo el mundo. En el año 2007, en octubre de este año precisamente, cumpliremos el 10º aniversario, se firma el acuerdo entre Inditex y Industry All Global Union, que cubre hoy la totalidad de la cadena de suministro de nuestra empresa y tiene como objetivo proteger los intereses de los trabajadores de las fábricas en las que la empresa trabaja y asegurar el cumplimiento de todos sus derechos sociales y sindicales. Tengo en mi elenco de orgullos el haber participado en la redacción con Isidor de esta primera versión del acuerdo del año 2007, que luego completamos con un protocolo del año 2012, con un acuerdo de renovación del año 2014 y que ampliamos el año pasado, el año 2016, incorporando expertos sindicales a todos y cada uno de los 12 clústeres a través de los cuales
Inditex monitoriza y supervisa a proveedores de todo el mundo para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, de los derechos sociales y, entre ellos, de los derechos sindicales. Con Isidor he participado en algunas de las actividades como representante del Grupo Inditex de las que tengo más cariñoso recuerdo. Él recordará que el día 27 de junio del año 2007 participamos conjuntamente en la presentación de un compromiso Fibra Ciudadana, Fibre Citoyen, en Marruecos, en Casablanca, lo que en aquel momento representó un compromiso pionero para el desarrollo sostenible de los derechos humanos y sociales en Marruecos entre la patronal marroquí, con el apoyo de Inditex, y los sindicatos marroquíes. Quiero además hacer un cariñoso recuerdo a otra persona que estaba en aquella misa, un gran sindicalista, Dag Miller, hoy ya fallecido, que Isidor recordará evidentemente porque compartimos un cariñoso recuerdo de él y que tuvo también mucho que ver en el nacimiento y el desarrollo de este acuerdo firmado entre Inditex y entre Industry All Global Union. Aquella mesa me quedó grabada. A mí me quedó grabada por muchas razones, pero fundamentalmente porque hubo un momento en que yo sufrí las acometidas de determinados representantes, no solo de las empresas, sino de los sindicatos que estaban allí, y quien me defendió y quien defendió a la empresa, a Inditex, y al papel que la empresa representaba como agente de desarrollo económico y social y como buen ejemplo de defensa de derechos humanos, sociales y sindicales, fue precisamente Isidor Boix. Y siempre lo cuento como anécdota. Esa curiosísima imagen en Marruecos, en Casablanca, en el año 2007, de un representante de una empresa siendo defendido y avalado por un representante sindical de los trabajadores. Luego, en el año 2006, hicimos un viaje a China, donde visitamos juntos pues, toda una serie de empresas de la confección textil en varias ciudades. Fue una experiencia muy interesante. Isidor hizo un resumen de aquel viaje que yo conservo. No voy a leer, evidentemente, el resumen entero, pero elaboraba una serie de conclusiones y decía: una tercera conclusión debe añadirse. Son correctos y necesarios y útiles los gritos de denuncia, las exigencias que se formulan desde múltiples foros de opinión en el mundo. Pero al considerar las necesarias valoraciones y exigencias que cabe formular desde todos los rincones del planeta ante las características de la globalización, no puede incluirse en una única, misma e idéntica valoración a todas las empresas, a todas las marcas, a todo el sector de la confección. Hay muchas maneras de clasificar a los empresarios, por su ámbito de actividad, por su ubicación geográfica, por su éxito empresarial, por su nivel de beneficios. A nosotros en esta cátedra nos interesan los empresarios por su condición de buenos o malos, en función de que contraten o no contraten y dejen o no dejen trabajar precisamente a personas de vuestra especialización profesional en el área de responsabilidad social corporativa. Hay empresarios buenos que respetan el buen gobierno corporativo, es decir, la ética, la transparencia, el equilibrio de poderes, la rendición de cuentas, respetan el compromiso social, es decir, el compromiso de la empresa con los sectores de la población más desfavorecidos o en riesgo de exclusión, no cualesquiera, sino los vinculados precisamente al área de actividad de la empresa, y hay empresarios que respetan el medio ambiente, procuran la mínima emisión y deterioro del medio ambiente, y ahí donde inevitablemente se produce, compensan de alguna manera. Esos empresarios que actúan así respetan los derechos de los trabajadores, respetan sus derechos humanos, respetan sus derechos sindicales. Y eso era importante en el año 2006 o en el año 2007, cuando se firma este convenio al que me refiero y que vosotros habéis estudiado en la cátedra, y sigue siendo absolutamente crucial e importante hoy, porque vivimos tiempos de dificultad de empleo y de precariedad laboral y, consiguientemente, de más facilidad para el abuso de la condición del empresario frente al trabajador más en riesgo de exclusión, más en riesgo de desprotección. Y hay muchas maneras de clasificar a un sindicalista, por su ámbito de actividad, por su especialización, por su afiliación, etcétera, etcétera. Y una de ellas, evidentemente, es los sindicalistas buenos y malos desde el punto de vista de un especialista en responsabilidad social corporativa.
Un sindicalista bueno es el que acepta a la empresa como agente de desarrollo económico y social, acepta que la economía de mercado, y me habéis oído insistir mucho en ello, es el único sistema posible y que todos que tenemos que apoyarlo, y que la empresa es el agente necesario e imprescindible de nuestro bienestar social. ¿Cualquier tipo de empresa? No, evidentemente. La empresa que respeta la responsabilidad social corporativa y con ella que respeta los derechos humanos, los derechos sociales y los derechos sindicales de sus trabajadores. Por lo tanto, el sindicalista bueno es el que acepta este entorno y desde su posición, que es la que es, evidentemente, le exige a la empresa, defiende los derechos de los trabajadores y le exige a la empresa que una parte de su compromiso social sea ese respeto de derechos humanos y derechos sociales. Evidentemente, Isidor Boix es, porque si no, no lo habríamos invitado a la cátedra, y lo ha acreditado, y yo doy fe porque he sido testigo, es y sigue siendo un sindicalista bo generoso, que es una expresión gallega que nos vale perfectamente para definir hoy a Isidor. Así que, cuando quieras, rector, pues lo escuchamos. Directamente. Tiene la palabra Isidor Boix. Buenas tardes, buenas tardes. Con el agradecimiento a la universidad, al rector, al Consejo Social de la Universidad, a la cátedra, con este agradecimiento a la invitación a intervenir hoy en este acto, quiero explicar brevemente por qué he hecho esta pregunta y por qué la hago aquí. Yo creo que es necesario preguntarse si es posible contribuir a la dignidad del trabajo en el mundo. La pregunta comporta que somos conscientes de que es un problema importante y al mismo tiempo quiero afirmar que esta pregunta tiene respuesta ya. Una respuesta de que sí es posible, una respuesta de que sí hemos estado trabajando en ese sentido y además esta respuesta desde Galicia tiene un particular sentido y por eso mi agradecimiento al estar hoy aquí es doble porque supone poder aportar una reflexión desde una perspectiva. Yo no sé si de sindicalista bueno o no, en todo caso de sindicalista con voluntad de serlo, de responder a las exigencias de representación de los intereses colectivos de los trabajadores, de la tutela a través de ellos de los intereses individuales. Pero al mismo tiempo mi agradecimiento tiene una particular significación en estos momentos porque este es el año del 10º aniversario del Acuerdo Marco. Antonio Abril ha hecho ya referencia a ello, por tanto, me ahorra el tener que entrar en este momento en más detalles. Pero también es un momento especial para mí porque es el final de una actividad sindical, de una actividad colectiva. No el final de mi actividad, al menos pretendo que no sea el final, porque de alguna manera, con el final de esta etapa, intento iniciar una nueva, en la que la experiencia de estos años se va a traducir en completar unas pequeñas memorias personales. Esto siempre es un posible desahogo y tiene quizá algún interés para los historiadores para que analicen si es verdad o no. En todo caso son recuerdos las memorias, no son historia. Pero tiene también para mí el interés de empezar a preparar en un plazo de un año, cuando termine las memorias, una tesis doctoral en la que incorporaré precisamente reflexiones sobre esta materia, que no es solamente un problema de responsabilidad social, sino es quizá más todavía un problema de sindicato, de sindicalismo global, de globalización. Por eso, el subtítulo con el que iniciaba esto es por una globalización sostenible. El estar hoy aquí también tiene para mí un sentido especial, sobre todo porque hay representantes sindicales del sindicalismo gallego, pero también y en particular de las trabajadoras de las fábricas de Galicia, porque a lo largo de mi exposición intentaré explicarlo, su aportación a lo que hemos hecho, lo que han hecho otros, quizá visto por parte de ellas, pero lo que hemos hecho juntos, porque yo creo que sí han aportado y luego intentaré explicarlo. También me parece importante señalar la presencia de directivos de Inditex, luego me referiré al tema de la responsabilidad concreta de las empresas y al mismo tiempo a trabajadores del Departamento de Sostenibilidad de Inditex,
con los que a lo largo de los años no solamente hemos trabajado juntos, sino yo creo que hemos conseguido relaciones de amistad que al final acaban teniendo quizá más valor todavía. También hay estudiantes, otras personas interesadas, cuya presencia agradezco. Para empezar, la responsabilidad social se proyecta no solo, y quizá no tanto, a partir de la voluntad de los directivos empresariales de ser buenos, no solamente la necesidad de respetar los derechos humanos, no solamente la necesidad de entenderlo y de creérselo, sino también porque esto se proyecta en un mundo sin reglas. Sería deseable que además de la voluntad de cumplir con el respeto a los derechos humanos, existieran mecanismos colectivos en este mundo global para que estos derechos fueran respetados o fuera sancionado su incumplimiento. Lo cierto es que no es esta la situación. La Organización Internacional del Trabajo tiene unos convenios importantes, seguramente conviene renovarlos, seguramente convendría, cosa que hemos propuesto en la conferencia del año pasado, convendría un nuevo convenio que hiciera frente a la realidad distinta de las cadenas de suministro de las marcas de las multinacionales. Esto no parece que esté al caer, pero en cualquier caso la OIT lo que no tiene son instrumentos coercitivos que permitan afirmar que los convenios colectivos, los convenios de la OIT son instrumentos eficaces con capacidad de imposición y con vigencia general. Pero al mismo tiempo la Organización Mundial del Comercio, que sí podría, porque como ahora veremos, los productos objeto de las cadenas de suministro transitan a través de las redes del comercio mundial, la Organización Mundial del Comercio podría, pero hasta ahora no ha sido posible que prosperaran propuestas en este sentido. De hecho, estamos en un mundo en el que la globalización no empieza ahora, pero se ha acelerado y además lo que antes eran interrelación en ámbitos regionales, locales, nacionales, continentales incluso, en este momento son elementos de interrelación global, mundial, planetaria. Y algunas cifras, seguramente con poco rigor en el detalle, son estimaciones de la Confederación Sindical Internacional, pero en cualquier caso que estoy seguro se aproximan a la realidad. Aproximadamente la mitad de la clase trabajadora del mundo, insisto, aproximadamente la mitad, está relacionada de una u otra manera con la producción de las empresas multinacionales. No todos, ni mucho menos, forman parte de las plantillas de estas empresas. Se calcularía que sería en torno a un 3%. El resto son proveedores, contratas, subcontratas, las cadenas de subcontratación que a lo largo del mundo se extienden incluso hasta el trabajo domiciliario o incluso la economía informal. Pero al mismo tiempo, las empresas multinacionales aportan aproximadamente el 60% del valor añadido mundial y el comercio internacional, es decir, excluyendo el comercio interno de los diversos países, el comercio internacional sería el 80% aproximadamente. No garantizo el rigor de estas cifras, pero sí el sentido que indican respecto a la estrecha interrelación que además de comercial, evidentemente acaba siendo interrelación de intereses, interrelación de derechos, interrelación de problemas, en definitiva. Y al mismo tiempo es evidente que existe una degradación en las cadenas de suministro, una degradación de las condiciones de trabajo, una degradación no igual, una degradación genérica que permite en ocasiones una valoración frívola y seguramente precipitada, poniendo por igual a todas las estructuras del mundo, pero que al mismo tiempo, incluso en su injusticia y en su parcialidad, ayuda, entre otras cosas, porque pone de manifiesto el problema y exige respuestas, a veces respuestas críticas, incluso con valoraciones, opiniones y tal, como hemos hecho en más de una ocasión. Muchas veces, ante el tema de la globalización y los problemas que comporta, surge un cierto pesimismo, una sensación de impotencia. Y en la práctica, en nuestro trabajo sindical, precisamente este ha sido un tema clave. Romper la sensación de que no podemos hacer nada ante algo tan importante como lo que está sucediendo en el mundo. Pensar que desde cualquier puesto de trabajo, de cualquier mesa de actividad, de cualquier oficina, de cualquier taller, de cualquier máquina, pensar que desde allí se puede contribuir a que los derechos del trabajo a miles de kilómetros de distancia sean respetados, seguramente es difícil de entender
y en la práctica es difícil de realizar. Pero difícil no quiere decir imposible, y por eso precisamente creo que además de la envergadura del problema, de la gravedad del problema, hay razones para ser optimistas en la medida en que sí hemos visto líneas de trabajo, formas de trabajo que permiten avanzar en este sentido. Incluso en el mundo se produce un cierto reequilibrio de la realidad. Acostumbramos a razonar la deslocalización en algún caso, en otro la internacionalización industrial, diciendo las empresas se van allí donde los salarios son más bajos. Esto es verdad y al mismo tiempo no es verdad. Estoy preparando un balance de lo que han sido estos 10 años del acuerdo marco con Inditex, que son 15 años aproximadamente de actividad sindical con Inditex también, y está apareciendo datos muy interesantes que expresan, por ejemplo, que en este momento en Turquía hay más de 1000 fábricas que forman parte de esta red de suministro, mientras que en Bulgaria no llega al centenar. Y los salarios de Turquía son aproximadamente algo más del doble, aproximadamente el doble que los de Bulgaria. Es decir, que no es cierto exactamente, pero tampoco lo es si saliendo del marco de una cadena de suministros pensamos pues, que Alemania sigue siendo el primer país exportador del mundo, bueno, ahora en discusión con China, pero en cualquier caso el valor añadido, el coste laboral unitario en Alemania muchas veces es inferior, insisto, el coste laboral unitario es inferior al de España o es inferior al de Marruecos. Coste laboral por unidad de producto, no por unidad de hora, porque por unidad de hora todos sabemos o intuimos o hemos oído de que es bastante superior. Por tanto, las cosas a veces son un pelín más complejas que los clichés fáciles, aunque, vuelvo a decir, los clichés fáciles cuando denuncian los males del mundo en general ayudan quizá a la reflexión, aunque sean incorrectos en algunos casos. En todo caso, desde Arteixo, desde Galicia, desde Inditex, desde el colectivo de personas que estáis hoy aquí, sí que es posible avanzar en esta reflexión porque ya hay experiencias concretas, porque ya hemos trabajado en este sentido y al mismo tiempo hemos empezado a poner en práctica, digo empezado porque en la historia 10, 15 años es muy poco, hemos empezado a poner en práctica unos mecanismos de diálogo social, de negociación colectiva, de acuerdo, de, por tanto, desarrollo de estos acuerdos que tienen una particular importancia. Y la tienen en la medida en que no estamos hablando nada menos que de aproximadamente 2 millones de trabajadores, más de 6.000 fábricas en el mundo. La cadena de producción de Inditex en este momento, insisto, 2 millones de trabajadores, más de 6.000 fábricas en el mundo. Lo cual quiere decir, entre otras cosas, también para romper algunos clichés, que no es cierto que se hayan deslocalizado 2 millones de puestos de trabajo de Galicia. Sí es cierto que seguramente otro modelo de desarrollo industrial hubiera permitido quizá algunos centenares más de trabajadores o algunos miles más de trabajadores en Galicia. Pero el modelo al cual ha hecho referencia Antonio Abril de la economía de mercado hasta este momento es el único inventado que funciona. Se han intentado otros, algunos con soporte sindical y político, entre los cuales me incluiría, pero que han fracasado. Lo cierto es que la economía de mercado, efectivamente, desde la actividad sindical se asume porque formamos parte de los sindicatos de la economía de mercado. Contribuimos a fijar el precio de una mercancía, que es el trabajo. Pero el precio de la mercancía, que es el trabajo, no es solo el salario. El precio es el salario, las condiciones de vida y condiciones de trabajo. Y esto, la discusión también de mercado con las empresas, es un tema complicado y real, importante. Las trabajadoras de las fábricas de Inditex lo saben. Cuando negocian el convenio, lo traducen eso de forma concreta, o la aplicación del convenio del sector textil. Cuando en las otras fábricas que no se aplica este convenio, como serían las de otros países, no de España, porque en las de España sí se aplica, aparecen problemas muy concretos a los que de alguna manera me haré referencia. Pero 2 millones de trabajadores y 6.000 fábricas es mucho y es poco. Y me parece importante señalar los dos aspectos. Es mucho, porque son muchos ceros en las cifras, pero es poco porque representa aproximadamente el 2% de los trabajadores que en el mundo trabajan en el sector de la industria de la confección y representa menos del 1 por 1000 de la población activa mundial. Por tanto, quiere decir que lo que hagamos en este espacio afecta a una parte pequeña en el mundo.
Digo esto para que no se piense que desde Inditex se va a resolver los problemas del mundo, se va a mejorar. Se puede contribuir y a ello voy a seguir refiriéndome. La historia de nuestro acuerdo marco es larga. Se firma en el 2007, pero empieza el 2002. A mí cuando reflexiono en espacio, en un colectivo como que estáis hoy aquí y otros, me gusta hablar de las dos fechas, 2002-2007, porque en el 2002 empezamos a trabajar en relación con el tema. El concepto de responsabilidad social no fue fácilmente asumido desde el sindicalismo, entre otras cosas porque en ocasiones surgía como una política de marketing empresarial, muchas veces era exclusivamente una política de los departamentos de comunicación, pero suponía un compromiso social público de las empresas en relación con estos temas. Inditex aprobó, creo que fue en el 2001, su primer código de conducta, lo aprobó de forma unilateral, desconocimiento sindical absoluto del tema, pero cuando lo vimos, ligado a un acuerdo que a día de hoy tiene poca significación, pero que es interesante y forma parte también del acuerdo marco, como es el acuerdo con Entre Cultura, es una ONG, vimos que había ahí compromisos formales unilaterales, pero compromisos. Seguramente de difícil exigencia ante los tribunales, pero de posible y necesaria exigencia desde los intereses de la sociedad, exigibles socialmente. Y no esperamos a tener un acuerdo marco para empezar a trabajar. Antonio Abril ha hecho referencia a experiencias concretas de este periodo. Yo quiero referirme a algunas de ellas para entender luego la secuencia, que aquí tenéis en la pantalla las cifras, 2002, 2007 se firma, 2010, 2012 protocolos, 2014 se ratifica y se desarrolla, 2016 el tema de los expertos. Pero hay algunas que tienen especial significación. Una fue Spectrum, el hundimiento de una fábrica en Bangladesh, una fábrica que tenía todas las licencias posibles, seguramente algunas de ellas compradas en el mercado negro del país, una fábrica que con una licencia de 3 plantas había levantado 5 o 6, que con una licencia para construir sobre un espacio había ido más allá sobre tierras pantanosas. Bangladesh es un país que se calcula que si subiera 1 metro el nivel del mar, medio país quedaría inundado. Y en aquella realidad se planteó un primer problema que va mucho más allá de lo que Spectrum significaba, y es cuál es la responsabilidad de las empresas, de unas y otras, para hacer frente a las indemnizaciones en unos casos, en definitiva la responsabilidad ante el drama que suponía muertos en los puestos de trabajo. No se llegó a un acuerdo formal, todavía hoy no lo hay, pero a mí sí me interesa subrayar algo que para mí sigue siendo una referencia fundamental, y ahí fue no solamente mérito, sino gestión del Departamento de Responsabilidad Social de Inditex, en aquel momento dirigido por Javier Chércoles, hoy por el amigo Félix. Pero, ¿qué suponía? Suponía firmar algo muy elemental en cifras. La mitad, decíamos, y estábamos de acuerdo en ello, la mitad de la responsabilidad para las empresas, las marcas que compran en empresas que solo trabajan para la exportación. La mitad. ¿Por qué? ¿Es que hay que cubrir solo la mitad? En estos momentos, en algunos programas de televisión y otros, cuando se habla de problemas de estos países, parece que se quiera que sean las empresas multinacionales las que lo resuelvan. En aquel momento dijimos la mitad. ¿Por qué? Porque la otra mitad, decíamos, y yo sigo afirmando que debe ser en líneas generales así, la otra mitad ha de ser del gobierno del país, de la patronal del país, de los empresarios del país, porque en Bangladesh el salario no llega a 100 euros al mes, pero los empresarios de muchas empresas de Bangladesh no sé con qué salario comprarán los Audis o Mercedes que tienen en la puerta, pero evidentemente no con 100 euros al mes, seguro. Decíamos, por tanto, la mitad para el gobierno del país, que tiene la responsabilidad de la ley del país de hacerla cumplir, de no dar licencias sobre zonas pantanosas ni aceptar que se construyen 6 pisos con una licencia de 3. Pero también la patronal del país, que no avanza no incide suficientemente en las condiciones de trabajo del país, pero también el empresario que se enriquece con estos salarios de esos trabajadores. Este fue un tema importante. Y otro, previo también al acuerdo marco, es la experiencia en una fábrica de Perú, proveedora de Inditex también, Top y Top, se llama, unas características bastante distintas.
Esta fábrica trabajaba, no forma parte hoy ya de la cadena de suministro de Inditex, trabajaba para Inditex, y en el año 2007, antes del acuerdo marco, yo estaba en Perú para otras cuestiones, y el día antes de salir me comentaron en el sindicato que había unos trabajadores de una fábrica textil que parece que trabaja para una de España, una marca, no se ve muy bien, decían Zara. Bueno, a mí ya me sonaba, lo de Zara ya lo tenía presente, y conseguí aquella noche el poder hablar con ellos, y me explicaron una sencilla historia pero muy elocuente. En Perú hay una ley de la etapa de Fujimori que establece y que sigue vigente, que establece que para empresas le llaman de exportaciones no tradicionales, que quiere decir para la exportación en definitiva actual, pueden tener contratos temporales indefinidamente. Y resultaba que en una primera etapa, cuando había un grupo de trabajadores que intentaban organizar el sindicato, por casualidad eran ellos a los que no se les renovaba el contrato. Y así sucedió con un grupo de 15, 20, 30. Luego llegó un día que ya había demasiados y seguramente la fecha de renovación del contrato no estaba próxima, y la empresa decidió otro procedimiento muy sencillo. Colocó un grupo de matones en la puerta y a los sindicalistas marcados no se les dejó entrar, y a los 3 días se les despidió por no presentarse al trabajo. Bien, la explicación de estos hechos motivó que aquella noche, ya estábamos en la etapa de Internet, aquella noche pude confeccionar, para resumir, un panfleto sobre el tema y mandarlo por Internet a nuestras compañeras de las fábricas. A la mañana siguiente, este panfleto estaba en las paredes de todas las fábricas. Este paso del papel a la pared de las fábricas no es simplemente un problema mecánico. Si no hubiera habido en las fábricas de Inditex, en los trabajadores de Inditex, la conciencia de que aquel problema era importante también para ellas, seguramente aquel papel hubiera quedado en un buzón. Y ahí está la amiga Merche, que fue no la única, porque ella sola no hubiera podido hacerlo, en colocar, repartir, explicar. De modo que cuando al mañana siguiente pude coger el teléfono y llamar desde Perú, todavía el avión salía al mediodía, creo recordar, pude llamar al Departamento de Responsabilidad Social y de Sostenibilidad, y cuando el amigo Chércoles me dijo, ¿qué habéis hecho? ¿Me habéis empapelado la fábrica? Digo, no, lo que hemos hecho es explicar un problema que hay que resolver. Y efectivamente, Chércoles con el secretario general de la Federación del Textil se desplazaron la semana siguiente a Perú. En una semana se consiguió un acuerdo firmado por la Internacional, los sindicatos locales, los sindicatos peruanos, claro, el empresario, también Inditex lo firmó, que suponía la readmisión de todos los despedidos, el reconocimiento de la dirección de aquella fábrica de la existencia del sindicato, un local para la actividad sindical, de modo que entraron a la otra semana los 90 despedidos, y a la semana siguiente, estamos hablando por tanto de pocas semanas en definitiva, 400 trabajadores se afiliaron al sindicato. Hoy todavía la sección sindical de Topitop sigue siendo una sección sindical fundamental en la organización del sindicalismo en el textil de Perú, y aquello fue objeto en la prensa peruana por la novedad del tema. Ojalá no hubiera sido tan noticiable, pero lo cierto es que lo fue, como expresión de una empresa que intervenía, una marca internacional que intervenía en defensa de los derechos de los trabajadores, de un sindicalismo internacional que actuaba, de la solidaridad, etc. Estos hechos, insisto, anteriores al acuerdo marco. No nos hizo falta tener el acuerdo marco, pero sí nos convenía tener el acuerdo marco para traducir toda esta cuestión en unas normas conjuntas, colectivas, asumidas, y en una nueva responsabilización ante estos temas. ¿Qué suponía el acuerdo marco y esta práctica? Suponía desde las fábricas una conciencia de que los problemas en cualquier fábrica de cualquier lugar, de cualquier país del mundo, son problemas también de otros trabajadores. Sobre todo cuando, y siempre creo recordar esta mañana en una reunión con las compañeras del Comité de Fábricas de Comisiones Obreras de Inditex, recordando el tema, yo ya no me acordaba de la cara de la compañera que intervino, pero estaba allí y me dijo, fui yo. Era ella la que en una discusión muy interesante, yo estaba explicando qué estábamos haciendo en Marruecos, en China, etcétera, y se levantó una dirigente de la fábrica y dijo, sí, todo eso está muy bien que os preocupéis, pero quizá que os preocuparéis también un poco más de mi espalda, de mi salario y tal.
Y seguramente tenía razón, preocuparse más siempre es necesario. Pero se levantó otra compañera, que estaba hoy aquí y que esta mañana me ha recordado y por tanto rejuvenecido, porque de esto hace unos cuantos años, se levantó y dijo, sí, compañera, pero si los trabajadores, las trabajadoras de China cobraran más, seguramente tendríamos menos riesgo de perder nuestro puesto de trabajo. Seguramente es un esquema muy simple, pero sobre todo es un esquema que subraya lo que para mí es más importante, y es entender que la solidaridad interesa a quien la recibe, lógicamente, pero para que sea eficaz ha de interesar a quien la practica. Y esta solidaridad que interesa al que la practica es la clave de la solidaridad sindical, la solidaridad internacionalista y, en definitiva, un instrumento que ha hecho que la responsabilidad social avance en las líneas de que estamos señalando. La compañera Merche, que también ha venido hoy aquí, creo que ha sido protagonista durante años en las juntas de accionistas de intervenir. Creo que es todavía la única empresa de entidad en España en que hay una intervención sindical en la junta de accionistas. Y anualmente la intervención de nuestra sección sindical en esta junta de accionistas plantea, explica, comenta, pregunta, alerta sobre las cuestiones de responsabilidad social. Pero para la dirección de la empresa, para Inditex en este caso, el tema también es importante, porque en definitiva significa que la reputación no solamente es cuestión de propaganda. Cada empresa tiene sus líneas de publicidad y bienvenidas sean. Cuando a veces discutimos en el sindicato estas cuestiones, yo acostumbro decir, si la publicidad es resultado de algo que hagan bien las empresas, nos interesa al sindicato, interesa a los trabajadores. Pero al mismo tiempo, yo creo que hay algo más importante, y es que el acuerdo marco, el trabajar de esta manera, supone una corresponsabilidad sindical. Cuando la BBC inglesa hace pocos días, bueno, unas semanas, habló de Turquía, de refugiados sirios, etc., lanzó, porque era fácil, decir que hay empresas que trabajan para las multinacionales, y ponía una lista que no consta que ningún investigador de la BBC averiguara de verdad, que decía que habían contratado a refugiados sirios en condición ilegal o a niños incluso, etc. Lo que en aquel momento hicimos es algo normal en nuestro trabajo, que era preguntar a los sindicatos turcos. Pero les preguntábamos no genéricamente si sabían. Los sindicatos turcos, a raíz del acuerdo que suscribimos en el 2012 y que luego está incorporado en la ratificación del acuerdo marco del 2014, los sindicatos turcos conocen la lista de fábricas, estas 1000 y pico, que he dicho, que trabajan, que son parte de la cadena de suministro de Inditex. Tienen derecho a acceder a estos puestos, a estos centros de trabajo. Hay que decir que en nuestras visitas a las fábricas el acceso a los centros de trabajo es un elemento clave. Y muchas veces cuando discutimos en el sindicalismo internacional estas cuestiones decimos, mirad, los acuerdos marco pueden tener un preámbulo que digan que cumpliremos todo, que seremos los mejores del mundo, que cumpliremos los convenios de la OIT. Muy bien. O simplemente puede haber una línea que diga, seremos buenos, y ya está. Pero lo importante es luego decir cómo se hará esto. ¿Qué derechos van a tener los trabajadores de cada país para comprobar que son o sois buenos? Y ahí dos cosas bastante sencillas. Conocer las fábricas que en este país trabajan para la multinacional y el derecho de acceso. Derecho de acceso, que quiere decir, por tanto, relación con los trabajadores, etc. Este es algo que ha supuesto, insisto, esta línea de corresponsabilidad sindical, pero que al mismo tiempo ha significado que a lo largo de estos años, Antonio Abril hacía referencia al primero y me ha gustado que se recordara que los hay, informes que hemos ido haciendo. Porque, ¿qué hemos hecho? Pues hemos explicado, cuando hemos visitado aproximadamente, yo en este calculo que un centenar de fábricas de los diversos países del mundo de las cadenas de suministro de Inditex, y hemos hablado con trabajadores, con intérpretes, pero con trabajadores. Hemos conseguido romper el hielo, no es fácil a veces, pero en cualquier caso, viendo las hojas de salario, viendo las horas de entradas y salidas, preguntando, hablando con la dirección de la empresa, nos ha permitido hacer unos informes que tienen su vida propia, los papeles tienen su entidad, tienen sus formas de lectura, pero en cualquier caso, en este momento hay un paquete de informes a lo largo de estos años que han significado, yo creo, una indirecta, porque no pretendía serlo directa, publicidad positiva de Inditex, porque al mismo tiempo no hay en este momento ninguna otra multinacional, ninguna otra marca del sector textil, pero tampoco de los demás,
que aporte una experiencia de relación con los sindicatos, de una práctica de acuerdo marco de estas características. Y esto ha hecho que el acuerdo marco con Inditex se haya convertido en un referente desde el punto de vista sindical y creo que también desde el punto de vista empresarial, porque ha demostrado unos mecanismos de trabajo adecuados. En cualquier caso, y con esto voy terminando, bueno, todavía el tiempo asignado un poquito me queda. Creo que hemos podido ir comprobando. Por una parte, a lo largo de estos años hemos visto que podíamos solucionar conflictos concretos. Evidentemente, los conflictos, la voluntad es intervenir para evitarlos, pero es imposible evitarlos. Es imposible que todo funcione de mil maravillas. La realidad de instrumentos de intervención es cuando se detectan problemas y se resuelven, no cuando se afirma que no hay problemas. Estas memorias, desgraciadamente demasiadas, de las empresas que dicen lo hemos hecho todo bien, pues la lectura inmediata es decir, seguro que no, porque es fácil, además, es evidente que no. Y las memorias de Inditex son de las pocas que en sus resúmenes indican qué problemas ha habido, lugares donde se han detectado vías de solución. También proveedores que han dejado de serlo, etc. Es decir, que en definitiva hemos abordado conflictos y los hemos podido resolver. Ha habido uno en particular que no afectaba directamente a Inditex, porque no había proveedores de Inditex, pero que sí afectaba a la realidad de este mundo empresarial, de este mundo de cadena de suministro, como es el de Rana Plaza, que ha sido, y ahí, a través de la acción sindical, a través de algunas multinacionales, y una de las primeras fue también Inditex, se ha llegado a un acuerdo que ahora está a punto de caducar en su primera vigencia y se está renegociando su prórroga, o su continuación, o su desarrollo, para hacer frente a los problemas de seguridad en los edificios de prevención de incendios en Bangladesh. Lo han firmado en este momento unas 200 marcas aproximadamente, afecta a casi a 2.000 fábricas del país que han sido objeto de 1.000 formas de investigación que seguramente no han detectado todos los problemas, pero lo cierto es que desde entonces no ha habido tragedias de estas características y sí lo que ha habido es una intervención de fábricas en las que se han reparado situaciones inadecuadas, ha habido cómo hacer frente a salarios de trabajadores en periodos de inactividad, etc. Es decir, es la primera gran experiencia de un acuerdo de un colectivo de empresas con el mundo sindical, en este caso con el sindicalismo internacional de la industria y del comercio. Hay otra experiencia, en mi opinión, a largo plazo que debería ser, que podría ser, pero que no es todavía más importante, que es el proyecto ACT. El proyecto ACT significa precisamente, recordad un poco antes, yo me refería a la responsabilidad de los gobiernos de estos países, a las organizaciones patronales, etc. En la reunión del año pasado, la última reunión de la OIT, fue bastante penoso ver cómo en una comisión de trabajo importante, donde estaba representación sindical, empresarial y de gobiernos, los gobiernos y los empresarios se disputaban quién tenía la culpa de los problemas en estos países, etc. Lo cierto es que el proyecto ACT supone un compromiso de un grupo de marcas, de unas 15 aproximadamente, entre ellas también está Inditex, que plantean, fomentan que sus proveedores en cada país negocien con los sindicatos de aquel país las condiciones de trabajo y el salario en primer lugar. Es una expresión, además, de cómo hemos de abordar estos problemas, porque ni desde Inditex ni desde el sindicato, la Federación Internacional, tampoco desde el sindicalismo de España podemos decir cuál es el salario que han de cobrar en cada país. No podemos decir cuál ha de ser su jornada de trabajo, pero sí podemos decir que han de negociar los interlocutores sociales, los sindicatos y los empresarios de aquel país. Está siendo muy lento el proceso. No creo que la responsabilidad principal sea de Inditex, pero la responsabilidad colectiva de las patronales del mundo, de las marcas del sector, sí que lo es, porque se ha avanzado muy poco. Pero ha sido suficiente para hacer varias reuniones, para que los sindicatos de varios países entiendan el tema y, al mismo tiempo, en el ámbito de este proceso, estamos avanzando en otro país donde no ha habido grandes problemas, pero sí problemas concretos cada día, que es Vietnam, en el que hemos conseguido crear una red sindical de los proveedores que trabajan para Inditex, una red sindical en un país donde es discutible
si hay libertad sindical, más bien está claro que no la hay, pero que hay un sindicalismo en transición, distinto al de China, aunque las formas legales de ambos países son muy parecidas, y en el que, después de varias reuniones, el sindicalismo oficial vietnamita ha asumido que hay una coordinación directa. No les hemos dicho ni siquiera en broma que estábamos organizando las comisiones obreras de Vietnam para que no se preocuparan demasiado. Pero en el fondo el problema de coordinar a los trabajadores a través de representantes de los centros de trabajo es una forma elemental. Así surgió el sindicalismo, así surgieron comisiones obreras en el franquismo y así estamos desarrollando actividades en muchos lugares. En cualquier caso, a través de esta coordinación sindical se está planteando ya la posibilidad no de un convenio, como algunos más ingenuamente en el propio Vietnam planteaban, un convenio de los proveedores de Inditex. No tendría sentido, primero porque los proveedores no son solo de Inditex, pero segundo porque el problema de las fábricas es similar. Entonces sí se está planteando la posibilidad de un convenio de las empresas exportadoras, por tanto quiere decir de todo el sector textil exportador del país. Bien, como referencias he querido recordar, y tiene el valor también comparativo, que en este momento ya hay algún acuerdo marco más. En este momento hay un acuerdo marco firmado por H&M, que fue en el 2015, es decir, que pasaron varios años, y el 2016 de una multinacional alemana más pequeña, Chibo. Lo cierto es que todavía no hay experiencia suficiente. Los compañeros suecos nos han invitado a comentar con ellos una explicación de detalle de cómo se está trabajando, pero en cualquier caso esos 3 acuerdos marco en el sector del textil sí que apuntan a la necesidad de una experiencia que hay que proyectar hacia el conjunto de las marcas. Me he referido ya también a la conferencia de la OIT de 2016. Quisiera añadir como referencia a que hay avances positivos una resolución del Parlamento Europeo del año anterior. En cualquier caso, es evidente, y con esto esta contribución, esta explicación la termino aquí, bueno, no todavía, y es que no pretendemos sustituir otras responsabilidades. Yo creo que este concepto es esencial, porque evidentemente ni el sindicalismo internacional, juntamente con Inditex o no, podemos entender que sustituimos al sindicalismo de cada país, a la responsabilidad de los empresarios del país, de los gobiernos, etc. Hay una interrelación de intereses, interrelación de problemas, pero la experiencia concreta que hemos ido acumulando hasta ahora sí tiene un valor importante. En todo caso, sí me interesa, para terminar, subrayar que queda mucho por hacer. Antes, al hablar de la globalización, creo que había una línea que me he saltado porque la ligazón de los pensamientos a veces no coincide exactamente con el papel, porque ante la globalización también hay una antiglobalización. Aparentemente, hasta época relativamente reciente, digo parecía porque las cosas son un poco más complicadas, que la antiglobalización solo era patrimonio de sectores sindicales, políticos, llamémosle de izquierdas, progresistas o no. Yo creo que en este momento quizá más grave, más importante, es la antiglobalización, para simplificar, reaccionaria. Una antiglobalización que tiene una traducción, y desgraciadamente ayer vimos una expresión muy clara en la posición del presidente de Estados Unidos, pero que si fuera del solo poca importancia tendría. El problema es lo que supone que este hombre sea precisamente presidente de Estados Unidos. Ante este fenómeno, quiere decir que lo mucho que queda por hacer, porque los problemas del mundo están ahí, es complicado, por una parte, entender cómo hay que operar, pero al mismo tiempo también es necesario entender que es posible operar. Y de alguna forma mi interés al exponer toda esta serie de consideraciones es para abundar en la idea de que sí es posible intervenir, de que no es inevitable el desarrollo negativo de muchos fenómenos en el mundo, pero que al mismo tiempo se están produciendo fenómenos positivos. Hubo un programa, recordaréis que en la Sexta, sobre las cadenas de producción del textil, ahí se manejaba un poco todo. Un programa que los periodistas de la cadena me habían llamado antes para tener datos, etc. Yo se facilité todos los que pude, así como contactos posibles con los sindicatos de Camboya, puesto que iban a Camboya. Lo cierto es que no utilizaron en absoluto esta relación. Y luego surgió un programa, yo creo que no contaba
ninguna falsedad, simplemente explicaba mal la realidad. Y sobre todo no profundizaba en el conocimiento de algo que aparecía. O sea, conociendo Camboya, se podía entender entre líneas. Había una sindicalista camboyana a la que interrogaban, que explicaba lo mal que estaban, y evidentemente así era, que insinuaba una evolución que no se explicitó, pero en Camboya, como en estos países, mientras en España los salarios han subido aproximadamente en 5 o 6 años, del 10% en conjunto, más o menos, para simplificar. En muchos de estos países se han multiplicado por 2, por 3, por 4, multiplicado, es decir, incrementos del 200, del 300%. Y sin embargo siguen siendo salarios muy bajos, pero por ejemplo el salario mínimo de China es superior al de Bulgaria. Bulgaria es un país de la Unión Europea. Esto quiere decir que el mundo sí está cambiando, que el mundo sí que evoluciona. En ocasiones con intervención sindical coordinada, en otros momentos a través de la explosión de los problemas que se acumulan, pero lo cierto es que la sensación de que es posible intervenir, y esto me interesa subrayarlo ahora hacia el final de esta intervención, la sensación de que es posible intervenir es lo principal que para mí resulta de la experiencia del acuerdo marco con Inditex. De que es posible enlazar los intereses de los trabajadores del norte, de los países más desarrollados, de Europa, de Estados Unidos, etcétera, con los intereses de otros países. Y, por tanto, si hay posibilidad de relacionar unos intereses con otros, quiere decir que hay posibilidad de una acción sindical coordinada. Pero todavía, hoy no lo voy a hacer aquí, pero en algunas reuniones pregunto si saben qué significa el 7 de octubre. Y muchas veces hay una cantidad importante de personas presentes en la sala que dicen, pues sí, un día del calendario, claro. Pero resulta que el 7 de octubre es nada menos que la Jornada de Acción Sindical Mundial por el Trabajo Decente, nada menos que esto. Y lo cierto es que está resultando muy difícil que haya una reacción adecuada, porque entender que desde, insisto, como empezaba, de cada rincón, de cada país, de cada fábrica, de cada centro de trabajo es posible aportar algo al trabajo decente en el mundo es realmente difícil. Pero yo creo que estamos demostrando que sí es posible, y si se analiza cómo evolucionan las cosas, y por eso en Camboya, cuando hubo este reportaje de La Sexta, faltaba desarrollar qué había pasado en el país, cómo habían actuado los sindicatos, qué evolución se había producido y qué perspectiva, en definitiva, se estaba abriendo. En todo caso, es evidente que queda mucho por hacer. Lo que hemos hecho desde el acuerdo marco con Inditex, desde otros espacios de actividad similar, evidentemente es significativo, no es decisivo, no hemos cambiado el mundo así, pero creo que hemos contribuido a avanzar en el trabajo decente. Y para terminar, quería afirmar, precisamente por este relativo final de etapa por mi parte, que quería expresar mi agradecimiento por la oportunidad que he tenido de conocer más de cerca este mundo. La verdad es que aproximarse a esta realidad, estas 100 fábricas a las que hacía referencia, aporta personalmente elementos de conocimiento, evidentemente, pero sobre todo de satisfacción, de sensación de que algo se está haciendo, y muchas veces para seguir haciendo cosas es necesario tener la sensación de que se está haciendo. Si no tienes esta sensación, la satisfacción que produce comprobar los pequeños avances concretos que puedes contribuir, no realizar, sino contribuir a realizar, es lo que permite continuar. En definitiva, creo que, por tanto, la respuesta a la pregunta, ¿podemos contribuir a la defensa de la dignidad? La palabra trabajo decente, a veces, la dignidad del trabajo, yo creo que sí. ¿Es posible avanzar hacia una globalización sostenible? Avanzar sí. Otra cosa es que la batalla, evidentemente, todavía no la hemos ganado, pero posible es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isidor. En experiencias conjuntas y no conjuntas y con representantes del mundo sindical, yo he comentado muchas cosas, y que si me piden que las resuma en una, siempre digo lo mismo. La RSC es un gran instrumento de mejora de la vida de los trabajadores del tercer mundo. Es decir, que seamos conscientes, positivamente conscientes, de esa realidad. Y lo adorno con una experiencia en un viaje a Marruecos a visitar fábricas
Yo cuando visitaba fábricas en los países, porque si te ocupas de la RSC tienes que viajar y visitar fábricas, porque si no estás trabajando sobre el papel o sobre la televisión, pero no sobre el olor de la realidad. Siempre quería visitar fábricas buenas y fábricas menos buenas o malas o muy malas. Y un empresario de Marruecos, visitando una fábrica, me dijo, no se preocupe usted, yo ya sé que ustedes son una sociedad cotizada y aquí a las sociedades cotizadas las tratamos muy bien. Publicamos aquí en la pared, colgamos el código de conducta y cumplimos toda una serie de cosas que sabemos que tenemos que cumplir. Ahora, si se trata de fabricar para sociedades no cotizadas, entonces la cosa es distinta, ¿no? Bueno, o sea que esta es la realidad del día a día, y esto es lo que hay, y el terreno sobre el que tenemos que evidentemente movernos. Bueno, muchísimas gracias, Isidoro, yo creo que ha sido una fantástica experiencia haberte escuchado, y ahora podemos abrir un coloquio, un turno de preguntas, que seguro que tenéis pues alguna pregunta o algún comentario que hacer a la intervención de Isidoro. ¿Quién se anima? Hola. Mi pregunta es, dada la situación que hay en España, por ejemplo, con todo el tema de los sindicatos, después de los desfalcos que hubo de dinero y bueno, pues todo el tema de poca transparencia que tienen, ¿cómo creéis que estáis legitimados para tener razón en el tema de los trabajadores a día de hoy? Sí. Como la pregunta es, me parece que prefiero contestar ya a no otras preguntas, así queda más fresco. Vamos a ver, la legitimidad de los sindicatos, como de cualquier organización, responde a lo que sean tales organizaciones. Los sindicatos somos una organización, no voy a hablar de cifras, pero en España, Comisiones Obreras sola, pero con UGT más todavía, somos la mayor organización social del país. Es cierto que los sindicatos hemos entrado en ocasiones en situaciones jodidas, de corrupción concreta, y no diré que esto se salva porque hay otras. Desgraciadamente hay otras, y algunas quizá un poco más graves. Pero en cualquier caso, la legitimación del sindicato obedece a su nivel de representación, a los convenios colectivos que firma, a cómo actúa en el tema internacional, es decir, a 1000 cuestiones resultado de la confrontación de intereses concretos, etcétera, etcétera. Yo creo que personalmente estoy convencido de que los sindicatos necesitamos una profunda renovación. En los documentos sindicales que intercambiamos ideas hay compañeros que hablan de reflexionar, yo incluso me atrevo a decir refundar. Pero bueno, el concepto de refundación yo creo que la sociedad lo aplica, a veces sin esta palabra, periódicamente. Es decir, periódicamente desde partidos que cambian sus siglas a otros que desaparecen, a otros que aparecen. Es decir, que hay un fenómeno de interrelación y ahí los sindicatos yo creo que tenemos una enorme ventaja sobre otras estructuras y es de que tenemos una relación muy directa con la realidad. Es decir, el sindicato surge del trabajador, pero no solamente como ciudadano o como individuo, surge como trabajador expresando unas relaciones laborales, sociales, un puesto de trabajo. Y esta directa relación de la organización con los problemas concretos, individuales, que se transforman en colectivos a través de la solidaridad, es una riqueza permanente que permite en muchas ocasiones hacer frente a esta difícil realidad. La crisis nos ha colocado en una situación muy compleja, muy compleja. Seguramente si ahora abriéramos una discusión sobre lo que ha sido la crisis y cómo hemos dado respuesta, pues me permitiría observaciones y comentarios que podrían interpretarse mal respecto a muchas cosas y no tendría ningún inconveniente si hubiera más tiempo o otro día. Es decir, porque entiendo que la crisis nos ha emplazado, ha dado resultados no todos los adecuados, ha acentuado la crisis en el ámbito sindical, político, social, la desconfianza de la ciudadanía y entre ellos de los trabajadores hacia la clase política en general, la clase social, los grupos dirigentes, la casta, como algunos dicen. Esta desconfianza es una realidad, más allá de los adjetivos que se le ponga. Y ahí quiere decir que es un emplazamiento muy serio a las estructuras de la organización. Por parte de Comisiones Obreras estamos ahora en un proceso congresual. Creo que algo hemos hecho. Seguramente se podría hacer más. Y si estuviera en una reunión sindical diría más cosas de las que estoy diciendo ahora aquí. Pero en cualquier caso es evidente
que los sindicatos somos una organización viva de la realidad. Yo no sé si en el futuro nos seguiremos llamando sindicatos o no, pero mientras haya trabajadores asalariados, es decir, con unas relaciones sociales, con el trabajo como mercancía a la que hacía referencia antes, habrá razones para la defensa colectiva de derechos individuales, la tutela de derechos individuales desde los colectivos. Y a partir de ahí el ámbito de la acción sindical será importante en cada país y al mismo tiempo global, porque cada vez más nuestros problemas estarán relacionados con los problemas de los trabajadores y las trabajadoras de Bangladesh, de China, de Marruecos, de Perú, etcétera, etcétera. Una pregunta más. A ver, mi pregunta es, digamos que el movimiento sindical en el entorno europeo, español y demás tiene ya una fuerte tradición, está muy arraigado, ha trabajado mucho también, incluso en el franquismo y demás. ¿En qué punto consideras que se encuentran a día de hoy pues, todos estos movimientos sindicales de países emergentes que vienen también pues eso, de modelos comunistas pues, ya fracasados, de sistemas más que de clases ya estamentales o de castas? ¿En qué punto se encuentran todos esos modelos a efectos de desarrollo teórico, de implantación y demás? Bien, yo creo que los modelos sindicales de los países emergentes son muy diversos. La referencia es cierto, por ejemplo, China, en mi opinión, no hay sindicato. En Vietnam empieza a haberlo a partir de una estructura administrativa, etc. Pero hay muchos otros países que supuestamente están en la órbita de la economía de mercado o del sistema de influencia, por ejemplo, político de Estados Unidos, de economía occidental, etcétera, cuya realidad sindical es similar o peor. Es decir, yo creo que el problema de los sindicatos en los países pasa por cómo, ante la realidad del propio país, se produce una confrontación de intereses sociales colectivos y cómo esto emerge en formas de organización. Lo cierto es que a trompicones, porque en ocasiones es así, hay vida sindical. Y en algunos casos con explosiones importantes. En China, en el año 2010, hubo una oleada de huelgas muy seria en la que el sindicato oficial no participó en absoluto, al revés, lo intentó frenar. Pero de ahí surgió sindicalismo, estoy convencido. En Vietnam hay una situación distinta, pero hay países como Argelia, por ejemplo, donde quizá la situación es más difícil todavía, o en Turquía, donde a raíz de la primavera árabe hubo en Egipto. En Egipto, a raíz de la primavera árabe, hubo una explosión de libertad y en este momento hay una represión peor que en la etapa de Mubarak, por ejemplo. Entonces, quiere decir que, en definitiva, en la medida que el sindicalismo, y con eso enlazo con lo que antes comentábamos, expresa intereses muy vinculados a las relaciones de trabajo, mientras estas relaciones de trabajo se expresen en esos términos, habrá base sindical. Y lo que estamos comprobando día a día es que la hay. Otra cosa es que esto llegue a coordinarse suficientemente, a tener fuerza suficiente para transformarse en sindicato en el país y para que este sindicalismo se coordine a nivel global en la medida en que empieza a haber grandes problemas que solo tendrán una solución global precisamente, ¿no? Gracias. Hay otra pregunta allí. Bueno, primero me gustaría felicitarlo por su trayectoria vital, que a veces olvidamos una determinada historia de España y usted aquí la ha puesto presente. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando habla de los sindicatos, de la conexión de los trabajadores, ¿no está quizá un poquito en contrapunto con lo que realmente los trabajadores y la confianza que muestran los trabajadores hacia los sindicatos a día de hoy? Es decir, quizá esa conexión que parece tan fácil entre el mundo sindical y el mundo laboral no sea así, y lo que puede implicar el nuevo papel de los sindicatos. Usted hablaba de una globalización reaccionaria y a mí me han venido a la cabeza unas cuantas siglas. Entonces, por eso le pregunto, ¿el nuevo papel de los sindicatos o quizá verse abocado a una desaparición o diluirse completamente? Gracias. Creo que prácticamente no, la conexión fácil nunca, en todo caso. Pero la realidad... He hablado de antiglobalización reaccionaria. Seguramente también hay elementos reaccionarios en la globalización, pero lo que he apuntado es elementos de antiglobalización reaccionaria. En todo caso,
Creo que sí, que esta crisis, me refiero a ello antes, la respuesta del compañero, esta crisis social, que la crisis global, económica, etcétera, ha puesto de manifiesto, es real, esto es evidente. Creo que en el sindicalismo hay una capacidad de respuesta y de recuperación de la relación de confianza con los trabajadores mayor que en otros ámbitos sociales, pero que en el futuro que nos deparará, mi opinión es que el nombre no es lo esencial, pero que en la medida en que haya relaciones asalariadas de producción, existen las condiciones para generar relaciones colectivas, sociales, de defensa de intereses de los asalariados. Y en este sentido, por tanto, mientras tenga vigencia el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, que define las relaciones por cuenta ajena, yo creo que cuenta ajena en el fondo encierra, son pocas palabras, en el fondo es una concepción marxista de las relaciones sociales, y creo que esto forma parte del concepto de derechos individuales, derechos colectivos, derechos humanos, y lo que estamos comprobando es que en esta contraposición de intereses no se resuelve permanentemente en guerras de exterminio, se resuelve a base de confrontación de intereses, de negociación, de acuerdos y de seguir avanzando. Y el acuerdo marco con Inditex es una buena expresión a nivel global, precisamente, puesto que aparentemente, por ejemplo, en los eslóganes de nuestra Federación Sindical Internacional hay una frase que dice «contra el capital global». Bueno, el contra no se traduce en no acuerdo, porque entonces cuando hacemos acuerdo estamos en contra. Yo creo que lo que habría que revisar quizá es el eslogan. Pero lo que se pretende, en definitiva, es una evolución, y por eso decía un mundo sin reglas, establecer reglas en el mundo que sirvan para que el interés colectivo en la defensa de los derechos humanos se traduzca en las relaciones de trabajo, en el trabajo decente, el trabajo digno, etc. Y creo que el mundo, a pesar de todo, está avanzando. Yo sería de los optimistas, en todo caso. Las cifras de miseria en el mundo se han reducido, al mismo tiempo que se han acentuado desigualdades, al mismo tiempo que conocemos más la tragedia que supone el hundimiento de Rana Plaza, pero también los niños que cosen los balones en Pakistán, etc. Es decir, que hay 1000 situaciones que hoy son más conocidas y que permiten entender, primero, lo que hay que hacer y, segundo, que haciendo el mundo avanza. ¿Alguna pregunta más? Una más, entonces. Bueno, en primer lugar, felicitarle por la intervención. Yo quería preguntarle que a través de la crisis que hemos sufrido en España, hemos pasado a un modelo de trabajo precario y temporal, y quería preguntarle ¿cuál cree usted que son las claves para cambiar este modelo y qué papel pueden desempeñar los sindicatos para un modelo más estable de trabajo en este país? No, el acuerdo marco con Inditex no sirve para esto, pero en todo caso está claro que los problemas que se manifiestan en nuestro país son problemas muy serios. La precariedad del trabajo, las condiciones de trabajo, la experiencia concreta de cómo se está haciendo frente a esta situación, el tema de los salarios. Es decir, que entonces el problema no es exactamente otro modelo, el problema es desarrollar con audacia a veces, con serenidad otras, la relación de los proyectos con las realidades concretas. Seguramente ahí hay problemas de reorganización social, problemas fiscales, problemas del bienestar colectivo, problemas de los servicios públicos, problemas de la reforma laboral, las reformas laborales que hay que modificar. Es decir, que hay 1000 cosas. Inventar muchas creo que no hará falta, pero el problema es aplicar las 1000 cosas que hemos dicho muchas veces, coordinarlas, encontrar los instrumentos para hacer la realidad, encontrar, y esto a veces es lo más difícil, encontrar las formas de acción colectiva para defender estos objetivos. Porque muchas veces, por ejemplo, en España hemos intentado dar respuesta y desde nuestro sindicato, en la última etapa casi siempre conjuntamente con otro gran sindicato, con UGT, hemos convocado varias huelgas generales. Seguramente es discutible su desarrollo, cómo han ido, su eficacia, su relación con los trabajadores, pero al mismo tiempo la respuesta a estos problemas hay que darla. Entonces, yo creo que estamos avanzando de alguna manera,
primero en la conciencia de los problemas y que alguien pues haga el planteamiento como has hecho, pues ya apunta a que hay conciencia de los problemas. Pero por otra, a encontrar la respuesta. Ya digo, para terminar, porque creo que el interés de la sesión de hoy es esencialmente sobre el tema global y por eso digo, el acuerdo marco con Inditex seguramente no es el marco para abordarlo, pero la acción sindical colectiva solidaria en España, evidentemente sí es una forma de hacerle frente. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que podemos cerrar el turno de intervenciones. Agradecer una vez más la intervención de Isidor y cuando quiera, rector. Bien. Bueno, sempre me toca pechar os actos, o cal significa que, bueno, que moitas das cousas xa están comentadas anteriormente. Quixera iniciar esta intervención agradecéndolle a Isidor a conferencia, que en unha institución académica como esta é todo un honor dispoñer de un conferenciante que non ven aquí a expoñer coñecementos teóricos aprendidos, sino que é un exemplo vital de a súa experiencia e de unha loita de toda a súa vida, non só en defensa dos traballadores, senón tamén en defensa das libertades, cando en España non existía esas libertades e poñendo en risco incluso a súa desenvolvemento laboral e profesional. Por tanto, é un exemplo a seguir. Eu creo que, ainda que na situación complicada e complexa que en algunhas ocasións están as organizacións sindicales, mentras haya traballadores, serán necesarios organizacións que defendan os dereitos deses traballadores. Por tanto, moitas gracias e enhoraboa pola conferencia. Señora vicerrectora, señora directora da Cátedra Inditex, presidente do Consello Social, para min o honor de estar en este acto é meu, estar un ano máis na clausura deste curso que é realidade gracias a Cátedra Inditex, é realidade gracias ao traballo, ao empeño en desenvolver todas estas actividades realizadas por Antonio Abril e tamén por Marta, que é a directora da cátedra e a que realmente ten sobre as súas espaldas o peso de organización de todo este evento ano tras ano, e tamén ao equipo de traballo do Consello Social, que son os que realmente fan que cada ano este curso acade cada vez unhas cotas maiores de calidade desde o punto de vista académico e tamén de prestixio, que despois é, digamos, utilizado por vos, os estudiantes que vades a desenvolver estes coñecementos nas distintas empresas. Ben, para a Universidade da Coruña a responsabilidade social non é unha cuestión en baladí, senón consideramos que forma parte ou debe de formar parte das actividades que realizamos dentro da Universidade da Coruña. Non só como un elemento formativo, é dicir, que nos formemos a xente na responsabilidade social, sino que a Universidade da Coruña realmente sexa responsable socialmente e realmente todas as súas actividades estén impregnadas destes principios de responsabilidade social. Non é tampouco casual que teñamos xa desde fai 5 anos unha vicerrectoría específica para tratar os temas de responsabilidade social, que en esos 5 anos está, digamos, coordinada e ocupada por Araceli Torres, que realmente é a que máis sabe, desenvolve a responsabilidade social na Universidade da Coruña, e nós, como equipo de goberno, estamos orgullosísimos de todas as actividades que desenvolvemos. Pero queremos dar un paso máis, queremos que non sexa só unha cuestión do goberno da universidade, sino que tamén nós estamos en este momento inmersos en un proceso de definición das especialidades da Universidade da Coruña, en donde xa temos unha especialidade no campus de Ferrol, que é o campus industrial. Estamos desenvolvendo aquí no campus da Coruña outras dúas especialidades, e unha desas especialidades ten que ver coa sostenibilidade. E dentro dos principios, das líneas estratégicas que vamos a desenvolver en esas campus de sostenibilidade, está e debe de estar a responsabilidade social.
A responsabilidade social desde o punto de vista que queremos que a nosa universidade sea unha universidade ecolóxicamente sostible, pero queremos tamén que sexa socialmente sostible e que sexa tamén responsable desde o punto de vista social. E, por lo tanto, queremos que a responsabilidade social sea un elemento fundamental nas actividades desenvolvidas pola universidade, pero que tamén sea un elemento fundamental nos traballos, nos desenvolvemento de investigaciones, no desenvolvemento de formación para cara á sociedade. En esa línea de especialización, esta cátedra este curso sempre ocupará un posto relevante en esas actividades. E quero aproveitar tamén aquí para agradecer a Inditex o apoio que nos dá para que esta cátedra sea posible e poda levarse a cabo. Por lo tanto, creo que é un claro exemplo de colaboración, de participación entre unha institución pública como a universidade e unha empresa privada como Inditex para desenvolver unha actividade que ten que ver coa formación dos nosos titulados e ten que ver co dar servicios á sociedade deses titulados que necesita. Por lo tanto, para min, repito, un auténtico placer estar ano tras ano aquí dando estos diplomas aos distintos alumnos e alumnas que rematades este acto. E nada máis, simplemente daros as felicitacións e tamén agradecer a presencia de membros de organizacións sindicales, traballadores e traballadoras de Inditex, membros do Consello Social e demais amigos e amigas que estades hoxe aquí acompañando a estes titulados que van a partir de hoxe a desenvolver todos os coñecementos que han aprendido nas súas empresas, nas futuras empresas onde traballen e, por lo tanto, cada vez van a ser máis, como decía a directora, os alumnis que van a dar prestixio e van a dar realce ás actividades desta cátedra e deste curso. Nada máis, boas tardes e que disfrutedes deste día. Moitas gracias. Ben, e agora ven o acto de entrega dos diplomas, que é o que estades esperando todos. A continuación, pola Universidade, como recoñecemento a súa participación no curso de especialización en Responsabilidade e Innovación Social da Cátedra Inditex UDC de Responsabilidade Social, farase entrega dun diploma aos alumnos da sexta promoción. Os alumnos serán chamados por orde alfabética e en grupos de 5. Ares Bamonde, María. Camaño Varela, Ramón. Campo Martínez, Alba. Cañedo Tejeda, Sara. Cifuentes Bogajo, Sofía. Clavero López, Lucas. Cortés Cuns, Manuel. De Castro González, Cristina. Garbay Vidal, Clara. García Mormondelo, Antonio. González Meizoso, Víctor Manuel. Invernón Fuentes, Bárbara. López Salmontes, Sandra. López Tuset, Julia. Montaña Méndez, Alejandro. Mourelo González, José Manuel. Paz García, María Pilar. Remón Choza, Sofía. Rodríguez Gómez, Pablo. Rodríguez Losada, José María.
Rodríguez Paredes Nieves, Sueiro Lemus Sonsoles, Utrera Iglesias David, Vázquez Merallo Belén, Vázquez Pérez Julieta, Iagüe Pérez Amanda. Ben, e agora para rematar o acto vamos a ter unha interpretación musical do coro Ludus Tonalis.
Ciao, Spiritus, Iudenes
Sempre singhi